Recordar los momentos de Jikook es una travesía llena de amor, complicidad y esa conexión única que los define. A lo largo de los años, nuestros chicos han compartido momentos que han quedado grabados en la memoria de cada uno de nosotros, y en el transcurso de los días iremos recordando y analizando algunos. También volveremos a hablar sobre Are You Sure? Aquí, Jimin y Jungkook no solo mostraron su lado más divertido y relajado, sino que también nos permitieron ver un lado más personal de ellos, y nos regalaron momentos que nos dejaron sin palabras. Sabemos que, cuando regresen, nos esperan nuevas sorpresas, momentos inolvidables y, sobre todo, más de esa conexión romántica que tanto nos enamora. Es inevitable pensar en todo lo que aún nos queda por ver, las sorpresas que nos tienen guardadas y, sobre todo, cómo se reforzará ese lazo que ya parece irrompible entre ellos. Los recuerdos que han dejado en su paso nos permiten mantenernos conectados a su historia, una que está lejos de terminar, mientras esperamos su regreso del servicio militar. Por ello, hoy hablaremos de los celos del Jikook, un tema que siempre ha despertado curiosidad. Comenzando con Jungkook, quien a lo largo de los años ha sido quien nos ha regalado momentos en los que se hace muy evidente cuánto le molesta tener que compartir la atención de Jimin. Estos pequeños destellos de celos han ido evolucionando con el tiempo, transformándose en señales más sutiles, pero siempre perceptibles. Y es que, cuando Jungkook siente que la atención de Jimin está enfocada en alguien más, no puede evitar mostrar su incomodidad. Pero antes de entrar en detalles sobre uno de esos momentos que siempre me causa gracia, es importante aclarar que los episodios donde Jimin evidencia sus propios celos son muy, pero muy pocos. Por ello, cuando se habla de celos en el Jikook, en su mayoría mostramos a Jungkook. Una vez aclarado esto, miren este video. No creo que sea necesario decir mucho para entender lo que realmente estaba ocurriendo en ese momento. El simple hecho de que Jungkook ignorara a Jimin, a pesar de que era más que obvio que lo escuchaba. Después de todo, Jimin tenía un micrófono y su voz resonaba con claridad, nos dice mucho sobre los sentimientos de Jungkook en ese instante. Pero la razón detrás de su reacción es aún más reveladora y encantadora. Jimin estaba abrazado a Namjoon, dándole toda su atención. Y eso, sin duda, provocó una pequeña chispa de celos en Jungkook. Esos momentos donde él parece querer que Jimin lo mire solo a él, que le brinde toda su atención y cariño, son los que nos recuerdan lo profunda que es su conexión. Es imposible no notar cómo Jungkook, en su naturaleza transparente, no puede ocultar lo que siente. Al verlo ignorar los llamados de Jimin, casi se puede percibir lo que pasaba por su mente. No era suficiente escucharlo, necesitaba su atención completa. Necesitaba que esos abrazos y esa cercanía fueran solo para él. Otro momento que nos deja claro que Jungkook es muy obvio con sus celos fue durante una entrevista que muchos de nosotros recordamos con claridad. En ese instante, las expresiones de Jungkook lo dijeron todo. Fue como si su rostro cambiara por completo al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Jimin, como todos sabemos, tiene un encanto natural, una coquetería que, sin proponérselo, irradia en cada situación. Y este es uno de esos rasgos que hacen que su dinámica con Jungkook sea tan fascinante. A veces, Jimin puede ser juguetón, coqueto, incluso cuando no se da cuenta de que lo está haciendo. Y ese es un aspecto de su personalidad que parece hacer que Jungkook se sienta un poco vulnerable. Durante esa entrevista en particular, bastó un simple gesto coqueto de Jimin para que la reacción de Jungkook fuera inmediata y evidente. Su incomodidad fue palpable y el rostro de Jungkook se volvió una clara demostración de lo mucho que le importa cada movimiento de Jimin. Tan solo observen ustedes mismos. Por último,
No podemos dejar de mencionar otro momento icónico en el que, una vez más, Jungkook nos demuestra que cuando Jimin le da su atención a otra persona, él simplemente no puede soportarlo. Esta escena, que tuvo lugar durante una promoción, muestra a Jimin, como siempre, conversando de lo más tranquilo y animado con uno de sus amigos dentro de la industria. Pero lo que realmente llamó la atención fue cómo Jungkook observaba atentamente la conversación, como si no pudiera apartar los ojos de ellos. Esa mirada fija, la manera en que Jungkook seguía cada palabra y gesto, es una clara señal de cómo cualquier interacción que tenga Jimin con alguien más afecta directamente a Jungkook. Lo que hace esta escena aún más fascinante es cómo, a pesar de la incomodidad evidente que siente Jungkook, intenta mantener la compostura. Incluso cuando el amigo de Jimin lo saluda, Jungkook responde con una pequeña sonrisa, pero esa sonrisa dura solo un breve instante. Los celos de Jungkook son una de las facetas más cautivadoras de su personalidad, porque lo muestran de manera tan honesta y transparente que es imposible no notar cómo cada gesto, cada mirada, delata lo que siente. Es uno de esos seres que no necesita palabras para expresar sus emociones, porque su lenguaje corporal siempre habla por él, especialmente cuando se trata de Jimin. Jungkook no oculta lo que siente, y eso es algo que lo hace aún más genuino y vulnerable. Cuando sus emociones lo invaden, ya sea amor, ternura o esos pequeños celos que a veces surgen, su rostro lo refleja todo de una forma tan pura que no deja lugar a dudas. Y es que cuando se trata de Jimin, esos celos adquieren una intensidad diferente, como si en su corazón siempre hubiera un lugar especial reservado solo para él. No se trata de una posesión egoísta, ni de un deseo de control, sino de un amor tan profundo y auténtico, que a veces parece que Jungkook no puede evitar querer ser el centro de la atención de Jimin, al igual que Jimin lo es para él. Los celos en Jungkook son naturales, casi como una forma de proteger esa conexión tan especial que han construido a lo largo de los años. Y aunque es evidente que le cuesta disimular lo que siente, lo hermoso es que no lo hace con intenciones de limitar o dominar, sino simplemente porque no puede evitar querer estar cerca de la persona que ama más que a nadie. Cada vez que vemos esos pequeños gestos de incomodidad en Jungkook cuando Jimin interactúa con otros, no podemos evitar sonreír porque sabemos que en el fondo es su manera de decir que Jimin es su mundo. Él quiere ser el centro de su atención, no porque quiera monopolizarlo, sino porque su amor por Jimin es tan grande que cualquier momento en el que no está a su lado se siente incompleto. Pero lo que realmente distingue a los celos de Jungkook es que a pesar de esa pequeña incomodidad, siempre encuentra una forma de regresar a Jimin con una sonrisa, con una mirada llena de amor, sabiendo que al final del día, ellos dos comparten algo que va mucho más allá de cualquier interacción pasajera con otra persona. Cuéntame tu momento de celos favorito del Jungkook.